Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico de Apocalipsis. Estamos estudiando versículo a versículo y comenzamos ya el capítulo 2. Hemos abarcado el versículo 1 y versículo 2. Hoy continuamos con el 3. Pero el versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, ya hablamos acerca de esto, que hoy en día no pueden haber profetas, apóstoles, en el sentido bíblico, porque ya mostramos en el video pasado de que no hay bases bíblicas para esto. Pero el Señor sigue hablando a la iglesia, elogiándola, mostrando las cosas buenas que tiene la iglesia. Qué bonito resaltar las cosas buenas de las personas. Eso es lo que el Señor está haciendo. Dice el 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Note la reiteración acá. Aquí en español se nota, pero en el griego es aún más intenso el mostrar, por ejemplo, y has sufrido y has tenido paciencia. Has sufrido y paciencia. Es reiterando la idea. Qué bueno que el Señor diga eso de una iglesia. Qué bueno, porque es maravilloso que el Señor pueda decir eso de su iglesia hoy, en esos tiempos. Dice: has sufrido, has tenido paciencia. Y creo que la iglesia de los primeros siglos sí que nos pueden enseñar lecciones acerca de sufrir por el Señor. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron apresados. La persecución terrible que sufrió la iglesia, eso sin precedentes. Y nos da un ejemplo de permanecer, de ser fieles. De hecho, el libro de Apocalipsis es para eso, para alentar a la iglesia a permanecer firme a pesar de las pruebas, de las dificultades. Has trabajado arduamente. ¿Será que el Señor puede decir eso de nosotros? Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. El nombre del Señor. El nombre del Señor es importantísimo, y el pueblo de la iglesia de los primeros siglos mantuvo el nombre del Señor en alto. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado por amor de mi nombre. Cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia en Hechos capítulo 9, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién era que en realidad estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Pero el Señor dice: ¿por qué me persigues? Entonces lo que le hacen a un cristiano es hacérselo a Cristo. Pero también lo que se le hace a Cristo nos debe doler a nosotros. Y debemos, como la iglesia primitiva, defender el honor de nuestro Señor. Pero a veces hay cosas que el nombre del Señor es blasfemado y nosotros nos quedamos callados, como que no nos afecta, como que no tiene nada que ver con nosotros. Pero tiene que mostrarnos. Si alguien ataca a Cristo, ofende al cristiano. Pero también si alguien ofende los principios de Dios, el nombre del Señor nos tiene que doler, nos tiene que doler. El nombre del Señor dice: has luchado, has sufrido por mi nombre. En el contexto, cuando se decía que César es el Señor, los cristianos se levantaban y decían: Jesucristo, Jesús es el Señor. El Señor, no hay otro Señor. Él es el creador del universo. Él es el único que merece honor. Ellos defendieron el honor del Señor. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, la está felicitando, porque ha sufrido por amor de mi nombre. Qué bueno que nosotros siempre tengamos en cuenta el nombre del Señor y lo defendamos y lo tengamos en alto. El versículo sigue diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, no todas las iglesias, no hay iglesia perfecta. No la hay ahora, no la había en los tiempos. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, esto se ha interpretado de una manera de decir que bueno, que sí, que la iglesia de Éfeso está trabajando y haciendo muchas actividades y sufría por el amor por el nombre de Cristo,
pero que ya no amaba al Señor de la misma manera. Y quizás usted ha escuchado eso, pero teniendo en cuenta que la historia, el contexto, cuando se escribe Apocalipsis, la iglesia de Éfeso había sido fundada hace más de 60 años. Entonces no estamos hablando de las mismas personas. No se trata de ese amor. Le está diciendo que ya no muestran el amor que antes mostraban. Quiero que tengamos en cuenta eso, vamos a tratar de demostrarlo. Cuando Pablo en Hechos 20:20 dice, Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso, dice, y como nada le fue útil, nada que fuese útil he rehuido en anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo fundó la iglesia y la iglesia empezó, hubo una conversión, hubo milagros, que uno lo puede mirar en el libro de los Hechos, ahorita vamos a mirar. Pero mire que 10 años nomás después de que Pablo fundó la iglesia y se despidió allá, mire lo que le dice a Timoteo, que Timoteo está encargado de la iglesia de Éfeso. Dice 1 Timoteo 1, versículos 4 y 6. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Note, el propósito de esto es el amor nacido de corazón. O sea, parece que empezaron muy bien, pero el amor se fue mermando. Dice, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, en las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. Y mire en Hechos capítulo 19, que habla de lo que sucedió, los milagros que hacían en Éfeso. Dice que eran tantos los extraordinarios milagros que Dios hizo a través de Pablo en Éfeso, y bajo esas bases se fundó la iglesia, bajo el poder de Dios, el poder del evangelio. Dice que llevaban los pañuelos, la ropa de Pablo, y tocaban los enfermos y eran sanados, y los que tenían espíritus inmundos salían. O sea, era y mire lo que dice el versículo 18, Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y termina, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esa es la iglesia de Éfeso. Entonces lo que yo quiero mostrar es que la iglesia de Éfeso empezó bajo el poder de Dios, con un amor, con una entrega al Señor, que el mismo Pablo después felicita. Mire, en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con los santos, todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo está feliz, Pablo está contento, porque la iglesia empezó con un amor tremendo, su fe era un ejemplo, su amor para con todos los santos. O sea, pero aquí en Apocalipsis el Señor le dice, has perdido, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es el punto? No está Apocalipsis hablándole a la misma generación de la que aquí Pablo está hablando. Recordemos que Apocalipsis se escribió ya finalizando el primer siglo, 95, 96 después de Cristo. Entonces, habían pasado 50, 60 años, muchos de los adultos habían muerto. ¿Y qué pasó? Que está hablando prácticamente a una segunda o quizás tercera generación. Y esa segunda o tercera generación ya no amaba al Señor como su padre, como sus abuelos. Y aquí nos deja una lección muy importante, porque nosotros podemos amar al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Será que ellos lo van a amar de la misma manera? ¿Será que nuestros nietos van a amar al Señor de la misma manera? Creo que lo que le pasó a la iglesia de Éfeso nos puede pasar a nosotros. Creo que eso le pasó a los Estados Unidos,
que fueron el instrumento de Dios, donde hubo un gran desavivamiento, nos trajeron el Evangelio, pero ahora las nuevas generaciones no conocen de Biblia, no conocen de Dios, aún prohíben la Biblia. Aún hay cosas que van en contra del Evangelio. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó ahí? Creo que pasó lo mismo. Descuidaron la niñez, descuidaron las nuevas generaciones. Y esto que le pasó a la iglesia de Éfeso nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo sabemos que sus hijos van a amar al Señor como usted lo ama? ¿Cómo sabemos que sus nietos? Tenemos que tener cuidado. Pastores, líderes, dediquémosle tiempo a los niños, estas generaciones. Enseñémosles a amar al Señor, a respetar al Señor, para que no nos pase lo que le pasó a la iglesia primitiva. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y continuamos en otro momento estudiando acerca del mensaje que Dios le está dando a esta iglesia de Éfeso. Dios les bendiga.